Buenos días, hoy vamos a empezar a hablar de los líquidos corporales y vamos a hacer una introducción a la fisiología de la sangre. Vamos a hablar de los compartimentos líquidos del organismo, ya que el agua es el elemento constitutivo más importante del organismo. Dentro de estos compartimentos podemos hablar índice corporal total. Este compartimento se corresponde al 60% del peso vivo del animal adulto y es un valor variable dependiendo, por ejemplo, de la edad. En animales neonatos, este compartimento posee un valor mayor, de hasta un 75% del peso vivo, ya que el neonato es más rico en agua y posee una menor cantidad, una menor proporción de tejido adiposo. El tejido adiposo de por sí es muy pobre en agua y, por ejemplo, este tejido va aumentando a medida que el animal envejece. Esto hace que los animales gerontes posean una mayor proporción de grasa corporal y por ende su agua corporal total tiende a disminuir, alcanzando un valor de hasta un 45% aproximadamente. El tejido adiposo a su vez también genera diferencias entre el sexo del animal. En el caso de las hembras, donde la proporción de tejido adiposo es mayor, vamos a ver que el agua corporal total tiende a ser menor que en el caso de los machos. También hay diferencias fisiológicas, como las que podemos encontrar en el caso de una hembra gestante, una hembra preñada, donde su agua corporal total va a tender a aumentar. A su vez, este compartimento lo podemos subdividir en el líquido intracelular y el líquido extracelular. El líquido intracelular, como lo dice su nombre, es el líquido contenido dentro de las células y se corresponde al 40% del peso vivo. El compartimento del líquido extracelular, como también lo dice su nombre, es el líquido que está por fuera de las células y se corresponde aproximadamente a un 20% del peso vivo. Este compartimento, a su vez, lo podemos subdividir en otros dos. Por un lado, el líquido intravascular y por el otro lado, el líquido extravascular. El líquido intravascular se corresponde al 5% del peso vivo y el líquido extravascular se corresponde al 15% del peso vivo. A su vez, este compartimento está compuesto por el líquido intersticial, que es el que rodea los tejidos y se corresponde aproximadamente a un 14% del peso vivo, y el líquido que denominamos transcelular, que aproximadamente es del 1% del peso vivo y hace referencia al líquido sinovial, al líquido cefalorraquídeo, al humor vítreo, a cualquier líquido, digamos, remanente dentro del organismo. Estos compartimentos con fines ya sea clínicos, con fines clínicos o de experimentación, se pueden conocer a través del principio de dilución. Este principio hace referencia a la colocación de un colorante o de un trazador. Una vez que se coloca, se espera cierto tiempo determinado, se toma una muestra y se mide la concentración de este colorante para conocer su dilución. A nivel del organismo, como también hay que tener en cuenta que hay pérdidas del mismo, el principio de dilución se calcula de la siguiente forma. Es la cantidad inyectada del trazador menos la cantidad excretada del trazador sobre la concentración plasmática del mismo. Estos trazadores, estos colorantes, tienen que tener ciertas características específicas. Por un lado, ser atóxicos. No se deben metabolizar en el organismo. Se deben difundir rápidamente y de forma uniforme en el compartimento que queremos determinar. Y además deben permanecer en el mismo. Hay distintos trazadores que se utilizan para de esta forma conocer, ya sea de manera directa o indirecta, el volumen de cada uno de ellos. En el caso del agua corporal total, la sustancia que se puede utilizar es el agua tritiada, el agua deuteriada o la antipirina. Lo característico de esta sustancia es que debe tener la capacidad de ingresar a todos los compartimentos del organismo. Para conocer el líquido extracelular, debemos elegir una sustancia que no puede ingresar al interior de las células, o sea, que no atraviese la membrana plasmática, y como ejemplos podemos hablar de la ilunina, es el más conocido, pero también se pueden utilizar iones de sodio, de cloro, tiocianato y tiosulfatos. En el caso del líquido intracelular, no existe una sustancia que tenga la capacidad únicamente de ingresar a la célula y quedarse en ella,
Por ende, la determinación de este compartimento se realiza de forma indirecta, ¿sí? Restando, digamos, el valor del líquido extracelular al agua corporal total. Dentro del líquido extracelular habíamos dicho que teníamos dos compartimentos, el extravascular y el intravascular. El líquido intravascular sí se puede determinar calculando el volumen de distribución de la albúmina marcada, o del azul de Evans, o del T1824, que son sustancias que justamente como característica tiene que no atraviesa el endotelio vascular y por ende se quedan dentro del líquido intravascular. Por otro lado, el líquido extravascular lo debemos conocer de forma indirecta por diferencia. Dentro de lo que es líquido intravascular, vamos a hacer referencia siempre al plasma. El plasma dijimos que representa el 5% del peso vivo del animal y acá debemos diferenciar dos conceptos. No es lo mismo plasma que sangre. Para obtener una muestra de plasma, lo que debemos realizar es tomar una muestra de sangre, pero utilizando un anticoagulante. El más utilizado en la clínica, para uso in vitro, es el EPTA. Se toma la muestra, se centrifuga o se la deja, digamos, sedimentar, y a partir de esto vamos a obtener la muestra de plasma. Por otro lado, si tomamos una muestra de sangre y no utilizamos anticoagulante, luego de un tiempo determinado, lo que vamos a obtener es suero. La muestra va a coagular, el coágulo se va a retraer y va a exudar el suero en sí. Cuando hablamos ahora sí de sangre, en realidad estamos hablando de el plasma sumado a los elementos formes. La sangre en sí tiene dos grandes funciones. Por un lado, la de transporte y por otro lado, la de distribución. Estas funciones hacen referencia a nivel respiratorio, nutritivo, excretor, inmunitario, humoral, ya que se encarga de transportar y distribuir distintos gases, como son el oxígeno y el dióxido de carbono, distintas sustancias nutritivas, glucosa, ácidos grasos libres, la excreción también de sustancias como puede ser la urea, la bilirrubina. Su función inmune se relaciona con el transporte de las inmunoglobulinas y de los leucocitos. La función humoral hace referencia al transporte de distintas hormonas. Podemos hablar de adrenalina, hormona antidiurética, glucocorticoides, ¿sí? Y una gran cantidad más. Con respecto a la regulación térmica, hace referencia a la distribución del calor en el organismo y a la facilitación en la pérdida del mismo. Y con respecto a su función reguladora del pH, la sangre, dado el contenido de hemoglobina que posee, es uno de los grandes sistemas buffers del organismo. Su composición va a estar dada por un lado el plasma, la porción líquida, y por otro lado los elementos celulares, como son glóbulos rojos, principalmente sí los eritrocitos, las plaquetas que se relacionan con la hemostasia, con la coagulación, y los leucocitos o glóbulos blancos, que dentro de ellos tenemos a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. Dentro del plasma de la porción líquida, un 90% de su composición es agua. El 10% restante hace referencia a la presencia de distintas sales, a la presencia de distintos compuestos orgánicos, ¿sí? Algunos con funciones nutritivas, otras con funciones de desecho, y acá podemos nombrar a la glucosa, las grasas, el colesterol, la creatinina, la bilirrubina, distintas enzimas, la urea, el ácido láctico, y también dentro del plasma encontramos a las proteínas plasmáticas. Estas proteínas se corresponden a tres grandes fracciones: albúminas, globulinas y fibrinógeno. Teniendo en cuenta que vamos a hablar de una función importante de las proteínas, debemos recordar un concepto que hace referencia a las propiedades coligativas. Este concepto
es un concepto de física, que en sí hace referencia a el número de partículas de soluto por partículas totales y más relacionado con la presión osmótica, que se relaciona con el número de partículas osmóticamente activas, ¿sí? Las proteínas plasmáticas poseen un valor de aproximado de 7 gramos por decilitro, tienen un gran poder buffer, se encuentran cargadas aniónicamente al pH sanguíneo y dentro de ellos podemos encontrar distintas fracciones que se pueden separar ya sea por movilidad electroforética o por peso molecular. Una de las fracciones corresponde a las albúminas, que tienen una concentración aproximada de 3,5 a 5,3 gramos por decilitro. Estas proteínas poseen un pequeño tamaño, 68 kilodalton aproximadamente, y son las principales generadoras de la presión oncótica. La presión oncótica plasmática posee un valor de 25 milímetros de mercurio y estas proteínas, dada su pequeño tamaño, colaboran con la generación de 21 milímetros de mercurio de estos 25 totales. Además de eso, de ser las generadoras de la presión oncótica, influyen en el transporte de aminoácidos, de bilirrubina, de sustancias liposolubles, colesterol, de calcio, de distintas hormonas y de distintos fármacos. Otra fracción que corresponde a las proteínas plasmáticas son las globulinas. Su concentración es similar a la de las albúminas, 3,5 gramos por decilitro. Su tamaño es mayor, de 90 a 156 kilodalton. Y dentro de las globulinas podemos hablar de las gamma, de las alfa y de las beta. Las gamma globulinas son las inmunoglobulinas, que son glucoproteínas producidas por los linfocitos B. En el caso de las alfa y las beta globulinas, es un conjunto de proteínas que intervienen tanto en la coagulación, en la fibrinólisis, en distintas proteínas de transporte, en el complemento, también distintas proteasas plasmáticas, que estas fracciones, tanto alfa y beta, son sintetizadas a nivel hepático. Por último, el fibrinógeno, también de síntesis hepático, posee una concentración de 0,3 gramos por decilitro y su tamaño aproximado es de 340 kilodalton. Esta proteína es indispensable en la hemostasia, en el proceso de coagulación, y se va a hablar de ella durante ese teórico. Buenos días, hoy vamos a empezar a hablar de los líquidos corporales y vamos a hacer una introducción a la fisiología de la sangre.